Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Isaías 11:9 dice lo mismo en su última parte. Está hablando Isaías del reino milenial y dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todos somos testigos, o cuando menos estamos oyendo en estos últimos días, que estos son tiempos no solo en los que Dios está diciendo que hará algo, sino son días en donde Dios está haciendo muchas cosas. Tenemos noticias venidas de otros lugares, que lo que estamos empezando a ver en Oaxaca, Dios lo está haciendo en muchos otros lugares. Dios está visitando su iglesia. Tal vez usted, como yo, nos damos cuenta de que el evangelio ha avanzado notablemente en los últimos tiempos, especialmente los que estudian estos movimientos de Dios. Dicen que en las últimas 2 décadas ha avanzado el evangelio notablemente. A veces nosotros estamos tan enfrascados en nuestra actividad de todos los días que perdemos de vista la realidad de que Dios es el Señor de todas las cosas. Y Él se encuentra, escúcheme bien, en el proceso de llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Participemos usted y yo o no participemos, Dios se lo ha propuesto. Y es parte de la reputación de Dios, llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Hay algunos hombres y mujeres que tienen años, yo conozco a gentes que tienen 25, 30 años, y que meramente los conozco como evangélicos, como religiosos, porque he visto a través del tiempo sus vidas y no fructifican casi. Y a veces estas personas que conocen, según ellos, mucho de la Biblia, están a veces más interesados en lo que el anticristo hará con la creación de Dios. Están más interesados en qué va a hacer el anticristo con la creación de Dios. Y no están interesados tanto en el Dios de la creación. Se los voy a explicar de otra manera. Están más preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el anticristo? Yo creo que usted y yo, si estamos conscientes, vamos a ver qué está haciendo Dios en estos días. Para mí, lo que Dios está haciendo es mucho mayor que lo que el anticristo trame y todos sus seguidores. Porque Dios, vuelvo a repetir, se ha propuesto llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Y gracias al Señor, porque la tierra es del Señor, dice el Salmo 24, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que debemos tener una idea bien clara de quién es el Señor, porque esto determina la manera de evaluar nuestra situación actual. Si usted está viendo, como veríamos a un par de contrincantes en el ring, ¿quién gana? ¿Cristo o Satanás? ¿Quién gana? Yo debo decirle que Cristo ya venció a Satanás. Así que el Señor está llevando adelante sus planes. Hay una expansión mundial del evangelio. Según un misiólogo muy respetado, Ralph Winter, existen más de 4,000 agencias misioneras. Casi 300,000 misioneros se encuentran en el extranjero que han salido de los Estados Unidos únicamente. Y más de 8,000 millones de dólares por año se gastan en este esfuerzo, y más de 42 millones de computadores se usan en la obra misionera.
Este hombre, este misiólogo respetable, Winter, dice que en la época de Cristo había más de 40,000 no cristianos por cada creyente. Es decir, había un creyente y 40,000 que no eran creyentes. En 1900 esta proporción se había reducido a solo 100 personas que no creían en Dios por cada creyente. Hoy la escala es de 7 no cristianos por cada cristiano evangélico en el mundo, si lo podemos llamar así. Hay una enciclopedia mundial cristiana de David Barrett, identifica que el 34% de la población del globo terráqueo son cristianos comprometidos o por lo menos nominales. Puede ser que sea un poquito abultado, puede ser que sea 30 o 25% de la población mundial. Si la población mundial son 6,000 millones de habitantes, ¿cuánto sería el 35%? Casi 190 millones de cristianos, lo que comenzó con 12 hombres. ¿Se da cuenta? Lo que comenzó con 12 hombres, Dios lo está llevando adelante. Y es aquí donde usted y yo podemos o ser turistas como lo son allá en Xochimilco, o ser remeros. Yo conozco a turistas que tienen 20 y tantos años y casi no apoyan la obra aquí en Oaxaca, o cuando menos aquí en Convivencia Cristiana. Pero bendigo a aquellos que están apoyando esta obra aquí, porque el compromiso, si usted está aquí, el compromiso es aquí con nosotros. Si el compromiso es con Dios, es con la obra del Señor. Pero si usted está aquí, Dios tiene un plan aquí con usted y a través de usted. ¿Me está oyendo? ¿Por qué nació en un hogar? ¿Por qué no trabaja y lleva su sueldo a otra familia? Porque es más pobre. Porque no tiene que darle a sus hijos. ¿Por qué no hace usted eso? Usted lo lleva a su hogar. Usted lo lleva a los suyos, ¿no es cierto? Y Dios tiene un propósito. Si Dios lo ha traído aquí, tiene un propósito para usted y a través de usted, para que juntos hagamos la obra del Señor. Así que entonces, vuelvo a repetir, Dios se ha comprometido y ha jurado por sí mismo que Él cubrirá esta tierra con el conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Un comentarista apuntó que la expansión del cristianismo mundial es una de las realidades más extraordinarias en la historia de la humanidad. Jesús comisionó a la iglesia a que fuera e hiciera discípulos a todas las naciones. Es bueno pasar tratados, es bueno pasar folletos, pero es mucho mejor hacer discípulos. Que usted vaya y discipule a alguien, y le enseñe a alguien, y le enseñe la palabra de Dios, y le enseñe la vida cristiana. Son los momentos en que dice, oye, ¿y qué hago con esto? ¿Y cómo le debo hacer? Usted enséñele. Dios dice que debemos discipular a todas las naciones. Ni siquiera ha dicho vayan y conviertan a todo el mundo. Él dijo hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el trabajo primordial de la iglesia. Id y hacer discípulos. Yo les he dicho, caballeros y damas, ya no es tiempo de andar con juegos, ni con triquiñuelas, ni con cosas. Yo les he dicho, y lo voy a decir ahora, a los jóvenes especialmente, juego de manos es de villanos. Y juego de palabras es peor todavía. Esas palabras a veces que tienen doble sentido, que van acompañado de un sentimiento ajeno al Espíritu de Dios. Ya no es tiempo de andar de esa manera. Hay que andar, como dice la Biblia, como Él anduvo, solamente con el pensamiento en el Padre y en las cosas de Dios. Así que entonces al Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el contexto de la declaración de Jesús, la realidad de que a Cristo se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Así que entonces estamos hablando de estas cosas, pareciera un tanto fantasiosas o como muy optimistas, pero es la realidad.
Y quizá usted, los que están más conscientes, se dan cuenta de que ahora es cuando Dios como que nos está empujando para hacer su obra. No hay tiempo para otras cosas más que para las cosas de Dios. A menos que usted sea un religioso o una religiosa. Los religiosos van y vienen y es todo lo que hacen. Pero los que están comprometidos con Dios no tienen tiempo a veces ni para comer, porque Dios los está usando continuamente. Así que la Biblia nos dice que Dios es el dueño de todo. Debemos predicar el evangelio a toda criatura porque Dios es dueño de todo. Estén o no comprometidos con Él es de poca importancia. Todo el mundo le pertenece, dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda criatura nacida en este mundo es de Dios. Estén reconociendo a Jesús como Señor o no lo estén reconociendo, todos pertenecen a Él. Todos son sus súbditos, solo que muchos están en rebelión contra Él. Vamos a leer Efesios 2:2. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia revelan una de las principales razones por las que los creyentes deben tener gran compasión y misericordia por todos los que aún viven en transgresiones y pecados. Todos los que están en Cristo ya no viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, es decir, sobre Satanás. Ahora el Espíritu Santo nos está moviendo, nos está impulsando, nos está motivando. Pero todos los que no están en Cristo están bajo el príncipe de la potestad del aire. Así estábamos muchos de nosotros. Así que todos le pertenecen a Dios. Y al final de cuentas, todos darán cuenta a su dueño del reconocimiento o rechazo de esta realidad. Así que Cristo es supremo sobre todas las cosas. La Biblia dice que todo lo que existe comenzó en Dios. Tiene su origen en Dios y en su principio era bueno, dice la Biblia. Debido a que todo vino de Dios, todo se encaminó de regreso a Él. En Colosenses 1:16 al 18 dice estas palabras: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es supremo. Estamos hablando de la supremacía de Cristo. Él es sobre todas las cosas. Él es la cabeza de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia también. Así que entonces, Él es el primero, Señor de toda la tierra, y entonces también la cabeza de la iglesia. Cristo no solamente está tras de nosotros animándonos para que vayamos al mundo. Él está en el mundo, dice la Biblia, haciéndonos o invitándonos para que vengamos a Él. Dice la Biblia que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El que es cabeza de la iglesia ha sido nombrado cabeza de todas las cosas. Esto habla de la supremacía de Cristo. Cristo es por sobre todas las cosas. Y Él es el que nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Él tiene toda autoridad. Y si usted va, usted lleva la autoridad de Dios. Cuando usted habla, Dios le va a respaldar. ¿Me está oyendo? Es maravilloso lo que Dios hace en la vida de las personas. A veces nosotros hablamos a las personas, les hablamos, les compartimos y parece que no pasa nada.
Pero llega el momento en que vemos que aquel trabajo que hicimos no fue en vano. No fue en vano. Me quedé maravillado de un caballero ya anciano, que él se paró y dijo, yo soy cristiano, cuando uno ve que no había pasado nada. Porque la autoridad nos la ha dado Dios ahora, porque Él es la cabeza, Él es sobre todas las cosas, y toda autoridad le ha sido dada a Cristo. ¿De qué manera, escúcheme bien, de qué manera lo mueve a usted esto cuando ve el futuro? ¿De qué manera lo mueve esto cuando usted está viendo el futuro? ¿Estará Cristo parado fuera de la realidad humana, comiéndose las uñas sin saber lo que va a suceder? ¿Y ahora qué va a suceder, Padre? ¿Ahora qué va a suceder? ¿Estará así Cristo? Comiéndose las uñas como algunos se comen las uñas. Y hay ocasiones en que casi le dice, oye, ya se me acabaron las mías, préstame las tuyas. Le estarán temblando las rodillas porque las cosas andan fuera del control con el anticristo por tomar el poder. ¿Cristo estará así? Y ahora ya el anticristo va a tomar pronto el poder. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cristo es Señor. Cristo es la cabeza. Cristo tiene toda autoridad. Todo poder le ha sido dado. Y Él nos ha enviado a nosotros. Y Él ha dicho a cada uno de nosotros, he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del mal, y nada os hará daño. Así que quiero decirles, ciertamente hay una guerra y un enemigo malévolo y depravado que odia a nuestro bendito Salvador y que nos odia a nosotros. Escúcheme bien, ni siquiera le hagamos el juego al diablo, porque el diablo es un homicida. El diablo nunca tendrá ninguna compasión con ustedes, porque desde el momento en que se pasa del lado de Cristo, usted se constituye un enemigo de Satanás. Pero yo debo decirle, Satanás es un enemigo derrotado. Ya ha sido derrotado por nuestro bendito Salvador. Dice Colosenses 2:15 que Él lo exhibió públicamente. Lean Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía el fin de Cristo y la gran victoria de Satanás fue el principio y la total derrota de Satanás. El principio y la total derrota de Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Pero dice, ¿y por qué causa esto? ¿Y por qué aquello? ¿Saben por qué? Porque nosotros le damos lugar al enemigo. A veces con nuestras palabras estamos dándole lugar a Satanás. A veces con esos juegos de doble sentido. A veces con esos chistes que en lugar de edificar causan confusión en los nuevos o en los que ya tienen tiempo y aún en los adultos. Yo quiero recomendar a adultos y a jóvenes, ya se acabe todo eso. Que nuestras conversaciones sean santas y pías. Dice Pablo que ni aún se nombre lo que los pecadores hacen en lo oculto. Ni siquiera los nombremos. Que ni siquiera nuestros labios hablen esas cosas. Se ha perdido el respeto por Dios. Por el nombre de Cristo, ya cualquiera lo menciona. Así que ya Satanás es un enemigo derrotado. Ahora, hay algo que quiero decirles. No se trata de si las promesas de Dios se cumplirán o no. Dios se ha propuesto llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Él ha jurado por sí mismo que la tierra será cubierta como las aguas cubren el mar. Y ya he hecho una exposición, aunque parezca optimista o como sea, de que casi el 30 y tantos % de la población mundial en estos tiempos son cristianos verdaderos, quizá unos cristianos nominales. La pregunta no es si Dios hará lo que Dios dijo que haría. La pregunta que hago es para nosotros. ¿Tomaremos parte nosotros en su propósito soberano? ¿Tomaremos parte? Me apena decirlo, pero hay muchos que un día como pastor al llegar a esta ciudad tuve anhelos
Y tuve deseos de que algunos fueran fructíferos, y son solamente algunos, como aquella higuera, puras hojas. Puras hojas. No hay fruto. No hay. Mis ilusiones se acabaron. Pero yo estoy viendo en estos días un nuevo mover de Dios en jóvenes y adultos, en hombres y mujeres que están tomando en serio las cosas de Dios. Y aunque cometen sus errores, y aunque hacen malas cosas, yo los prefiero a esos que a aquellos que quieren ser perfectos para hacer las cosas. Y no estoy minimizando la vida cristiana. No estoy bajando las pautas morales y espirituales con esto. Pero yo veo en muchos jóvenes y adultos, hombres que tienen deseos de servir a Dios, de seguir adelante. Vivir en Dios es encantador. Y yo estoy viendo eso, lo que Dios está haciendo en aquellos que de veras abren su corazón al Señor. Y espero, jóvenes, que ustedes de veras, lo que yo les digo a veces un tanto fuerte, lo tomen en serio. Ya no es tiempo de juegos. A veces yo les he dicho juego de manos, dice el dicho, es de villanos. Y juegos de palabras es mucho peor. Así que, ¿usted tomará parte en esto? No espere hasta ser perfecto. Empiece ya. ¿Cómo me da placer a los hombres y a las mujeres que aunque tienen poco tiempo, ya están sirviendo al Señor? Yo les animo a que sigan sirviendo al Señor, a que de veras les sirvan con todo su corazón. Uno de los pasajes de la Biblia dice, servid a Jehová con alegría. Así que se ha propuesto hacer lo que Él quiere. ¿Cómo ha actuado Dios en la tierra? Si nosotros analizamos el gran éxodo de Egipto, Dios rompió la fuerza de Faraón y de la nación más poderosa en el mundo conocido de su tiempo, por llevar adelante sus planes, por llevar adelante el cumplimiento de su palabra. Vamos a buscar Éxodo 14, 19 y 20. Nos cuenta que era una nube solamente, la presencia de Dios. Dice la Biblia que era tinieblas para los egipcios y era luz para Israel. Una nube, dice la Biblia, no dos. Era una sola nube. No fue una nube oscura sobre Egipto y una nube de luz para Israel. Era una nube con dos efectos. Era una nube con dos efectos. Para Egipto, que se había opuesto a Dios, fue de tinieblas. Para Israel, que era liberada por Dios, fue de luz. Este mismo concepto lo vemos en 2 de Corintios 2. Y podemos leer del versículo 14 al 16, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 2, del 14 al 16. En este pasaje el mismo concepto del Antiguo Testamento, que para Egipto era tinieblas, la misma nube, y para Israel era luz. Ahora vemos nosotros en el Nuevo Testamento este mismo concepto, donde Pablo habla de sí mismo y de los que creen como Él, dice, como la fragancia de Cristo en la tierra y olor de muerte para los que se pierden, pero olor de vida para los que se salvan. Así que podemos decirlo de esta manera, la misma fragancia olía diferente a personas diferentes. La fragancia tenía dos efectos en las personas. Olor de Cristo, fragancia de Cristo a los que se salvan, y olor de muerte. ¿Sabes lo que huele a muerto? Si ha olido el olor de muerto, aunque sea la persona que la quisimos mucho, ya no es nada agradable, ¿verdad? Ya no es nada agradable. Así que entonces la misma fragancia olía diferente a personas diferentes. Así olemos para el mundo, para los que se pierden. Para los que no quieren nada con Dios, somos olor de muerte. Les parecemos apestosos, pero para Cristo y para los que se salvan, somos olor fragante. Gracias al Señor. Así que los caminos de Dios están en toda la tierra y la humanidad tiene que enfrentarse a ellos.
No olviden que un día va a haber un día de juicio final. ¿Se acuerdan del credo? El Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa todo esto? Él dijo que si seguíamos sus caminos, Él nos llevaría al triunfo. La antítesis de eso es que si no lo seguimos, fracasaremos. Yo conozco hombres prominentes en los negocios, en la política, en la educación y en tantas cosas, que son un desastre en su casa, que son unos derrotados en su familia. ¿Saben por qué? Porque el único que nos puede llevar al triunfo es Jesucristo. Precioso Cristo, olor fragante, olor precioso, ya no olor a muerte. Así que entonces sus caminos incluyen toda la vida, no solamente nuestras percepciones espirituales. Finalmente, no importa cuántos millones de personas crean que es la verdad, se enfrentarán con la realidad. Y la realidad es que nada funciona, solo los caminos de Dios. Y escúcheme, no confunda la magnesia con la gimnasia. Aunque se oye igual, no confunda una religión con sus dioses, entre comillas, con el evangelio puro de Jesucristo. Dios es celoso y fuerte, y Él no consiente que otro ocupe su lugar. Acabe con esos dioses entre comillas. Y no me refiero a los que están en la pared, me refiero a los que están en el corazón. Cuando se quitan del corazón, se caen los demás. Dios llevará adelante sus planes. No importa si es la nación más poderosa como era Egipto en aquel entonces, en el Éxodo. Y no importa si era la Unión Soviética. Durante décadas parecía que el comunismo habría de engullir al globo como un poderoso y enorme oso. Pero yo quiero decirle que está destripado ahora. Ese oso está destripado. No era verdad y no funcionó el comunismo y se ha desmoronado bajo el peso de su propia realidad. La verdad es que como pastor durante algunos años atrás, yo estaba muy preocupado por el avance tan tremendo del comunismo por todas partes. Pero ya hemos visto cómo ha caído y cómo caerán todas aquellas doctrinas y poderes y todas aquellas cosas que se levantan para opacar a Dios. Fíjense lo que va a hacer Dios. Se nos dice allí en Miqueas 4 del 1 al 4 e Isaías 2 del 1 al 4 también. Se nos dice en ese pasaje que acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecida por cabecera de montes, y todos los reyes de la tierra, los soberanos, los gobernantes, los presidentes y primeros ministros vendrán y dirán: enséñanos tus caminos. Dios se ha propuesto hacer esto y lo va a hacer. Vamos a leerlo, por favor. Como dije, Miqueas 4 del 1 al 4. Dice lo mismo. El monte, un día Israel, un día en el monte de Sión estará sentado todos los poderes del poder mundial. Y el rey que gobernará será nuestro Señor Jesucristo. Y todos los presidentes y todos los funcionarios y gobernantes y grandes hombres de Estado vendrán y le dirán: enséñanos tus caminos. Israel y los árabes un día se van a acabar totalmente. Yo quiero decirle que no será así. No será así. Aunque a veces las naciones gentiles un día estarán contra Israel para acabar a Israel. Dice la Biblia que vendrá el Señor y con el resplandor de su presencia acabará a todos los enemigos. No solamente de Israel, sino de los hijos de Dios. Y vendrá para establecer el reino milenial. El reino donde la autoridad máxima será nuestro bendito Salvador. Todavía no se han cumplido ahorita, porque Cristo no ha sido coronado todavía. Él es rey, pero todavía no ha venido ese tiempo de coronamiento. Y después de eso acontecerán una serie de cosas, a donde Él será el Rey de Reyes. Así que en estos pasajes se nos dice que acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecida por cabecera de montes,
Y todos los reyes de la tierra, los soberanos, los gobernantes, los presidentes y primeros ministros vendrán y dirán, enséñanos sus caminos. De allí saldrá la ley. De allí saldrá la enseñanza para toda la tierra. Yo pregunto, ¿estamos equivocados? ¿Estamos equivocados o vamos por buen camino? Aunque todos nos digan, es que son unos cuantos ustedes. Pero yo quiero decirles esta mañana, Dios se ha propuesto llenar esta tierra con el conocimiento de su gloria. Derrumbó al país más poderoso de los tiempos, a donde los israelitas eran unos esclavos. Ha destruido ese gigante, ese oso, que había un dicho en 1917, sepultaremos a Dios. Y ha acontecido lo contrario. ¿Qué tiene que pasar antes? Tiene que haber revelación para toda la gente. Revelación que los caminos del hombre están en bancarrota, que todas sus filosofías han resultado ineficaces, que solo los caminos de Dios funcionan. Y aquí están los caminos de Dios. No hay otro libro que te hable de los caminos de Dios. No tienes que mezclar una filosofía con la Biblia o con otra o con enseñanzas de hombres. Este es todo suficiente. ¿Quieres conocer los caminos de Dios? ¿Quieres saber cómo andar, cómo vivir, cómo hablar, cómo actuar? Aquí están los caminos de Dios. Vuelvo a repetir, si tú dices saber mucho de la Biblia y vives de otra manera, estás en un peligro. Estás en un peligro. Pero yo quiero decirte, tienes la oportunidad de ser parte de este mover de Dios. Escúcheme bien, ni Dios nos va a obligar a vivir como Él quiere. ¿Me está escuchando? Usted puede vivir a su manera si quiere, pero recuerde, Dios le ha enseñado su palabra. Y si usted no vive como dice su palabra y vive a su manera, porque dice, bueno, es que yo sé mucho de la Biblia y yo hago lo que quiero. Si no hace como Dios dice en su sencillez, usted está en rebeldía. Y usted será enjuiciado con aquellos que se oponen a Dios un día. No olvide lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis. En aquel día los libros serán abiertos y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Allí no hay argumentos. Es que, Señor, es que aquí no está ni tu nombre en el libro de la vida. Al lago de fuego. Pero, Señor, al lago de fuego. Es tiempo ahora de vivir como Dios quiere, jóvenes y adultos. Si tú crees que porque tu servidor o alguno de los líderes no te ven cómo vives, vives a tu manera, hay alguien que te está observando las 24 horas del día, que inclusive conoce tus pensamientos más secretos, que conoce lo que tú tramas, lo que tú planeas, lo que tú dices. Yo les invito a vivir en la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? Si usted viviera en mi casa, ¿cómo se comportaría? ¿Está en todo lugar? ¿Cómo debemos vivir entonces? Si queremos ser parte del mover de Dios, tenemos que vivir como Él quiere. Creo que es suficiente en esta mañana para decir que Dios se ha propuesto llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Y no importa cuántos se opongan y se levanten, como esas potencias de las cuales he hablado, pero han quedado allí ya ineficaces. Solo los caminos de Dios nos llevarán al triunfo. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque la tierra es tuya, y dice la palabra, los que en él habitan. Un día seamos súbditos, obedientes o rebeldes, un día estaremos delante de ti. Y tú, que eres un juez justo, entiendes bien todas las cosas. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que realmente nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Que sea tu Espíritu Santo quien le demos la oportunidad de trabajar en nuestra vida y conformarnos a la imagen de tu amado Hijo Jesús. Yo mismo deseo con todo mi corazón que sigas haciendo tu obra,
que sigas conformándome a la imagen de tu amado Hijo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Yo sé que a veces no es fácil, pero lo deseo con todo mi corazón. Trabaja sobre mi vida, trabaja sobre mi vida y haz tu obra en mí. Lo que principiaste, como dice San Pablo, tú lo terminarás hasta el día de Jesucristo. Que así lo hagas en cada creyente, en los que principian la vida cristiana, en los que ya tienen tiempo, y aún en aquellos que tienen años y años, que ojalá puedan de veras reconsiderar sus caminos y hacer como dice tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Gracias en este día por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.